Hola, soy Patricia Barra, soy psicóloga de la Escuela de Desarrollo de Talentos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y estoy aquí hoy día para ayudarles a conocer cómo descubrir su vocación. Vamos a ver la presentación para que vayan siguiendo. Bueno, eh, vamos a conocer qué es lo que se entiende por definición vocacional. Y aquí nosotros tenemos que es un ajuste que hacemos nosotros mismos entre las variables internas y las variables externas que nos permiten optar por una actividad que, al ser parte de nuestra identidad, porque después a ustedes le van a preguntar, ¿y tú qué eres? Ustedes pueden a través de ella asumir un estilo de vida y también un rol en la sociedad. ¿Qué cosas nosotros a recibir como influencia en esta decisión que tenemos que tomar? Primero tenemos que hacer el ejercicio de mirarse uno, de analizarse, de observarse, que es algo que frecuentemente no hacemos. Entonces es importante que nosotros acá nos detengamos en estos distintos puntos para ir sacando conclusiones para poder tomar esa decisión. Primero, ¿qué es lo que yo creo de mí mismo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cuáles son mis habilidades, mis intereses? ¿Qué es lo que los otros también dicen de mí? Puede ser una referencia que nos permita tener una mayor lucidez de a dónde apuntan mis habilidades, por ejemplo. ¿Cuáles son mis valores, las ideologías que para mí son relevantes, son importantes, que al momento de decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer también es fundamental, porque todo esto se encuadra dentro de un proyecto de vida que uno quiere realizar. Entonces, por supuesto, hay nuestros valores y nuestras ideologías tienen que ser coherentes también con la actividad en la que nosotros nos vayamos a desarrollar. Y analizar nuestra historia. Dentro de nuestra historia nosotros tenemos que ir considerando aspectos tanto del desarrollo académico que hemos tenido, cuáles han sido, por ejemplo, los ramos en que nos ha ido mejor o cuáles nos han resultado más difícil, cuáles nos gustan más. Eh, Incluso también en las actividades extraprogramáticas que muchas veces hay en el colegio, que nos permiten descubrir otros aspectos, quizás habilidades blandas que nosotros necesitamos desarrollar para ciertas tareas, que es necesario que tengamos claro que son elementos que nosotros necesitaremos después para decidir en dónde desenvolvernos mejor. También está nuestra historia vital, los momentos que a nosotros nos han resultado significativos de repente para poder desde ahí tomar una decisión. Puede ser, por ejemplo, que, no sé, en algún momento nos pusimos frenillos y eso nos cambió la vida y ahora eso nos da pie a que queramos ser dentistas para hacer el mismo cambio en otras personas, por ejemplo. Entonces son cosas que son importantes que uno vaya considerando y vaya analizando. Voy a ir viendo un poco qué es lo que dice el chat. Bueno, está Anaís, Rocío, hola, Rodrigo, Montserrat. Sí, Benjamín, llegaste tarde. Eh, eh, bueno, si tienen cualquier duda pueden ir escribiendo o algún comentario, pueden ir escribiendo en el chat que yo los voy a estar viendo. ¿Ya? Sigamos. Bueno, cuando hablamos de los intereses, dentro de los intereses es súper importante que ustedes vean qué es lo que les gusta hacer, las preferencias, por ejemplo, de los temas, incluso puede ser desde la música, desde las actividades, si les gusta más el deporte, qué cosas a ustedes les da satisfacción. Puede ser poder enseñar, ayudar a otras personas, sentir que cumplen alguna meta, sentirse exitosos en algún aspecto, cosas que los entretengan. Eso es súper importante, porque la idea es que el trabajo que ustedes realicen más adelante no sea una tortura, sino que sea algo placentero en donde ojalá ustedes ni lo sientan como un trabajo, sino que sea algo que puedan desarrollar y que les resulte placentero. Entonces es importante que los entretengan. Y cosas que a ustedes les gusta aprender, porque indudablemente dentro de todo el proceso que implica el desarrollo laboral,
ustedes van a tener muchas instancias de aprendizaje. ¿Compartir de nuevo el PPT desde el principio? ¿Desde ahí? Bueno. Está en modo presentación. Ah, ya. Vamos a repetir entonces. Voy a compartir de nuevo la presentación. Ahí se ve. Parece que ahora vamos bien. Bueno, por mientras voy a ir a ver las consultas que hay en el chat. Sí, Abby se ve en forma de no presentación, eso es lo raro, eso es lo que estamos solucionando. Sí, los beneficios en general duran lo que dura la carrera, eso es súper importante, para que ustedes puedan completar el programa de estudio, incluso si entraran, por ejemplo, a bachillerato, debiera la universidad informarlo como que ustedes continúan estudiando después la carrera. Es como una prosecución de estudio y cubriría los años de bachillerato, por ejemplo, gratuidad, y los años que después dure la carrera que ustedes continúan. ¿Qué pasa si no alcancé a postular al FUAS? Bueno, hay una instancia de postulación después cuando están ya dentro de la universidad, pero es importante que puedan hacerlo antes para poder ingresar con los beneficios, sobre todo por el tema de matrícula y eso. Bueno, ahí parece que está mejor. Ahí está
La definición entonces de lo que tiene que ver con los intereses. En los intereses, como les decía, está lo que a ustedes les gusta hacer, sus preferencias, las cosas que les dan satisfacción, lo que los entretiene. Eh, es importante que ustedes vean eso como una instancia también que lo que les gusta aprender, pero también nosotros podemos conocer por oposición algunos aspectos relevantes para clarificar nuestra decisión a lo que nos queremos dedicar. Por ejemplo, qué cosas nos aburren, eh, o si me desconcentro más de lo habitual cuando hago alguna actividad, es decir, no estoy pescando. Si hago una actividad y siento que el tiempo está pasando más lento, es importante que nosotros eh, podamos hacer esa discriminación de cosas que nos generan un desagrado y que ahí, por último, podemos ir descartando cuáles cosas, por supuesto, no se pueden considerar dentro de nuestras alternativas. Es súper importante que ustedes vayan viendo las cosas que son transables y las cosas que para ustedes son fundamentales, que no hay posibilidad de negociar dentro de las distintas alternativas que les ofrecen las carreras. También es necesario revisar las habilidades. En las habilidades nosotros vamos a ver que de repente nos pasa que sentimos que podemos enseñar aquellas cosas que de alguna manera manejamos mejor o sentimos que manejamos mejor y que nos sentimos confiados al enseñar. De repente también hay cosas que nos interesa desarrollar, que profundizamos más, que nos interesa poder perfeccionar aún más. También lo que les mencionaba un poco antes del rendimiento académico, cuáles son aquellas cosas que nosotros a través de nuestros resultados académicos o de la experiencia académica, mejor, más que incluso los resultados, porque a veces los cursos que nosotros obtenemos las mejores calificaciones no necesariamente son los que más nos atraen o que más nos sentimos seguros en cuanto a nuestras habilidades. Hay algunos que, por ejemplo, pueden haber presentado alguna dificultad, pero las pudimos sobrellevar bien y quizá eso nos generó una mayor satisfacción. Entonces, esos logros también para nosotros es información que nos permite tener más claridad respecto de cuál es el rumbo por el cual nosotros queremos seguir como carrera después. Y dentro de eso también conocer cuáles son aquellas cosas que claramente nos resultan más fácil y podemos desempeñar sin grandes esfuerzos para nosotros. La personalidad es algo también súper importante que nosotros tenemos que analizar. Somos todos distintos, todos tenemos características distintas. La personalidad es la forma en que una persona piensa, siente, actúa frente a diversas situaciones. Y eso nos va a dar ciertas características, tiene que ver también con la forma de ser de cada uno, de cómo si nos tuvieran que describir cuáles serían los aspectos que resaltarían, qué es lo que nos distingue del resto y cómo nosotros vemos también el mundo, qué es lo que a nosotros nos parece importante o que nos mueve o que nos motiva, que tiene que ver también con nuestra forma de ser, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando en una carrera que requiera ser más extrovertido, más sociable, eso tiene que ir en concordancia también con cómo soy yo. Si no, lo voy a pasar súper mal. Y por otro lado, alguien que busque una carrera, por ejemplo, en el área de investigación, en la ciencia, que necesariamente requiera ser más meticuloso, más ordenado. Todos esos son aspectos que uno tiene que analizar y ver si son compatibles o no. Por otro lado está la autoexploración, que también tiene que ver con esto de observarse, en donde nosotros podemos ir reuniendo todo este tipo de información para tomar las decisiones.
analizar qué es lo que nosotros pensamos, los valores, para qué soy bueno, qué es lo que me gusta, pensarlo todo en relación a tener mayor claridad en lo que nosotros vamos a concluir como lo que vamos a decidir finalmente. Y bueno, tenemos el entorno, que es súper importante como influencia, en donde es importante que no solo tengamos claro cuáles son nuestras habilidades, nuestros intereses, también considerar qué es lo que nos dicen nuestros referentes. Ahí es el entorno el que aparece como protagonista. El primer núcleo en donde nosotros nos movemos tiene que ver con la familia. Pasa muchas veces que el peso de la familia en esta decisión es muy, muy importante. No sé, hay familias que tienen generaciones y generaciones, por ejemplo, de abogados o de ingenieros. Entonces, que es importante que nosotros podamos ir distinguiendo nuestras decisiones, nuestras opiniones y las que nuestro entorno nos va generando, ¿no es cierto? Que también se relaciona con el tema de las expectativas. En las expectativas es como nosotros nos queremos ver a futuro. Y también están las expectativas de los otros, que como ellos nos quieren ver a futuro. Entonces, a lo mejor, no sé, pues la mamá siempre nos quiso ver con un delantal blanco para ser médico, qué sé yo. Bueno, esas son sus expectativas. Ahí nosotros tenemos que ir evaluando si se acercan también a las de nosotros. Eh, Conocer los valores con los que nosotros nos movemos, con los que nos han inculcado. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de veterinaria, porque hay mucha gente que le interesa veterinaria para poder salvar a los animalitos del mundo, pero resulta que para estudiar veterinaria tú tienes que abrir a los animales para aprender cómo funciona, toda su biología. Entonces, muchas veces eso genera una disonancia en quienes optan por ese motivo, por esa carrera. Entonces, es importante que ustedes se informen, es fundamental que se informen de en qué consiste la carrera, porque además pasa que hay carreras que estudiarlas es una cosa, pero trabajar en ellas es otra, que lo vamos a ver más adelante con las áreas de desempeño. Y de repente también el entorno nos ayuda a clarificar cuáles son las cosas que a nosotros nos llaman la atención, qué es lo que para nosotros es importante, qué es lo que nos moviliza a lo mejor como para cuestionarnos o para intervenir de alguna manera. Puede ser un tema relacionado con la ecología, por ejemplo, o puede ser un tema relacionado con lo social. Entonces, ahí, o ahora con las ciencias biológicas, por ejemplo, con todo este contexto de la pandemia. Entonces son cosas que de alguna manera desde afuera nos van gatillando eh, cosas que nosotros tenemos que ir analizando. Y esto, chiquillas y chiquillas, es fundamental. Información. ¿Por qué? Porque si nosotros no manejamos la información suficiente, en el fondo estamos tomando una decisión a ciegas. Da un poco lo mismo cuáles sean nuestras alternativas, porque si no las conocemos, es una decisión que vamos a tomar al azar. Entonces, es importante que toda la información que ustedes reciban, ya sea a través de internet o de otras personas, ustedes también las investiguen, que puedan compararlas. Eso es súper importante, que puedan comparar, porque además pasa que de repente puede ser que una carrera les encante en una universidad y en otra no pase nada, no les guste, no tenga el espíritu que a lo mejor ustedes estaban buscando. Entonces, y estamos hablando de la misma carrera, entonces es súper importante que ustedes manejen toda la información necesaria para poder ir evaluando, ir haciendo un balance que les permita o les facilite la decisión que ustedes van a tomar. Entonces, dentro de esta información básica que tienen que manejar está la malla curricular,
instituciones, porque no existe la universidad que tenga todas las carreras, los requisitos, los programas, cuál es la empleabilidad, por ejemplo, que es lo que vamos a revisar ahora. Hay dos conceptos súper importantes que ustedes tienen que conocer, que muchas veces uno no lo analiza, que tiene que ver con el área de desempeño. El área de desempeño se relaciona con el dónde nosotros vamos a trabajar, dónde nosotros vamos a aplicar nuestros conocimientos. Es como las distintas áreas en las que nosotros vamos a desenvolvernos. Entonces, por ejemplo, puede ser que una persona que estudie derecho se desarrolle en un área vinculada, por ejemplo, a finanzas o en un área vinculada, por ejemplo, a temas de familia o en un área más de empresa. Son distintas áreas de desempeño. En ingeniería comercial pasa mucho, por ejemplo, que puede trabajar en una minera, como puede trabajar en un banco, como puede trabajar en una institución de salud o educacional. Son diversas áreas de desempeño. Entonces, ojo ahí, porque esto les puede dar alternativas a las carreras que ustedes estén pensando, porque hay más de un camino para llegar a donde ustedes les interesa llegar. Entonces, a través de las áreas de desempeño, por ejemplo, si a mí me interesa lo relacionado con el tema medioambiental, puedo llegar desde la ciencia ahí, como puedo llegar desde algún área comercial, como desde derecho, por ejemplo, viendo todas las políticas públicas relacionadas con eso. Entonces, ahí uno tiene que ir conociendo cuáles son los distintos caminos que me van a poder permitir trabajar en lo que a mí me interesa, en el tema que a mí me interesa. Y las áreas de estudio, bueno, son el conocimiento práctico relacionado con algún tema que nos va a dar las herramientas para poder trabajar en esa área de desempeño. Entonces ahí están las distintas carreras, las distintas áreas de estudio, como sale ahí, que tiene que ver con las ciencias, la economía, la área social, en las artes, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a revisar a ver qué. A ver, Miguel, contabilidad, psicología, opción psicología. Bueno, parece que voy a tener varios colegas. Arquitectura, pedagogía, arte. Claro, ahí, por ejemplo, estás hablando de, Miguel, de varias áreas de desempeño, porque podemos trabajar en arquitectura, pensando incluso desde, por ejemplo, la ergonomía, que tiene que ver con hacer las cosas más funcionales, pero también podría vincularse de alguna manera a diseño industrial, por ejemplo. Desde el tema de la pedagogía está lo relacionado más con las artes. Entonces, hay distintos elementos ahí que se pueden conjugar. ¿Qué pasa cuando me gusta una carrera, pero no me gustaría mucho ejercerla? A mí me ha pasado harto sobre todo con estudiantes de carreras de arte, que de alguna manera les gusta lo relacionado con lo estético, con lo artístico, pero no le gustaría trabajar en eso porque significaría tener que ir creando bajo presión. Entonces, eso como que le quita lo placentero a lo que realizan. Yo creo que uno ahí puede ir conjugando distintos elementos. O sea, uno necesariamente cuando va a estudiar algo pensando en un desarrollo profesional, eh, elaborándolo como para un tema de trabajar en eso, tiene que considerar cómo se va a hacer, que yo lo que les decía, que hay carreras que el estudiarlo es de una manera y se trabaja de otra forma. Y uno lo que necesita saber en este momento es de qué manera se va a trabajar en eso para tomar la decisión.
Si queremos estudiar algo que no se complementa tanto con nuestras habilidades, ¿es recomendable o no? Bueno, ahí uno tiene que tener ojo, porque de repente las habilidades se compensan con el esfuerzo. Como les dije, la idea es que esto no sea un camino de frustraciones. Entonces, también uno tiene que tener cierto criterio para ir viendo de qué manera eh, poder acercarse a esa temática que a uno le interesa desde un lugar que para uno resulte también satisfactorio en cuanto a un buen desempeño. No estoy hablando que uno tenga que ser así como el mejor, porque eso es como relativo, pero sí que uno se sienta bien con lo que está haciendo. A mí me gusta ingeniería comercial porque es una carrera donde hay bastante matemática, pero también se supone que es humanista. Bueno, Catalina, hay muchas carreras que lo de científico y lo de humanista es una división que se hace también en forma artificial. ¿Por qué? Porque entre medio hay una variada gama de alternativas académicas que mezclan esas dos cosas. O sea, eh, desde la psicología te puedo decir que yo tuve estadística, biología, filosofía. Entonces, como que, claro, están las carreras que son netamente científicas o matemáticas o ingenieriles y otras que son mucho más o netamente humanista, que está la literatura, por ejemplo. Entonces, pero entre medio hay una amplia gama. Entonces ahí uno tiene que ir evaluando. Si a ti lo que te interesa más es como las matemáticas, quizá más que la ingeniería comercial que tiene que ver, tiene matemática, pero tiene más temas como de administración y eso, quizá pensar en una ingeniería civil. Psicología clínica forense. Ah, bueno, en psicología nosotros tenemos distintas áreas de desempeño también y dentro de eso tenemos especialidades. Yo les aconsejo que ahí revisen los programas de estudio de las distintas escuelas de psicología porque van a encontrar que tienen distintos enfoques y eso también genera como áreas en las que se especializan más unas escuelas que otras. Entonces, por ejemplo, van a encontrar universidades que tienen un enfoque quizá más social o relacionado más con lo educacional, que esas como su expertise. Otras que tienen un desarrollo más desde el área clínica. Y la diferencia con los forenses es que se aplica el conocimiento de la psicología en el análisis, ya sea de perfiles, por ejemplo, de criminales o del tema de las víctimas, eh, como en esa línea. Bueno, con respecto al siguiente punto que les voy a mostrar, que es súper importante que ustedes lo analicen, está el tema de la empleabilidad y los niveles de ingreso. En la empleabilidad nosotros tenemos que analizar las probabilidades de encontrar trabajo dentro de las carreras que a nosotros nos interesa como un factor importante. Es una información más que nosotros consideramos. Y el nivel de ingreso es tener una referencia también en relación a lo que más o menos se proyecta como un salario dentro de la carrera que nosotros estemos analizando. Entonces, son dos cosas distintas, se pueden dar cuenta. Está la empleabilidad, que es si vamos a encontrar trabajo o no, o la probabilidad de eso, y el nivel de ingreso, que es la cifra de nuestro salario generalmente mensual. Esto ustedes lo pueden averiguar, por ejemplo, en mifuturo.cl para tener una referencia más o menos de cuáles son las proyecciones. Ahí yo les recomiendo que vean las gráficas con detalle, porque hay carreras en donde la brecha entre el que gana más y el que gana menos, como por ejemplo ingeniería comercial, es súper amplia. Y otras que no, porque la media que entrega es más o menos parecida y como que no hay mucha diferencia entre las distintas carreras. ¿Dónde trabajan los filósofos en la actualidad?
Bueno, hay varios que publican, varios que trabajan en el ámbito académico, otros que trabajan en educación. Si mi vocación y mi sueño es ser bailarina profesional, ya que de pequeña, mejor dicho, tendría que dejarlo como hobby. Bueno, ahí ustedes tienen que ver, porque como les decía, esto uno lo tienen que conocer como el proyecto de vida que ustedes quieren desarrollar. Y dentro de eso, del montón de cosas que ustedes quieren hacer en su vida, va a estar esto que es su desarrollo académico laboral. Entonces, la idea es que sean compatibles. Si ustedes quieren, no sé, ser un aporte a la sociedad, o quieren ser millonarios, o quieren formar una familia pronto, o independizarse económicamente, tiene que ser compatible con lo que ustedes proyecten también en en su tema laboral y en su tema académico. Entonces, yo los invito a que vayan soñando, pensando cómo les gustaría estar a ustedes más adelante. Yo sé que de repente uno habla de 10 años y se ve así como súper lejano, pero no es tanto, el tiempo pasa súper rápido. Entonces, si ahora tienen 17, 18 años, piensen cómo quieren estar a los 27, 28 años y qué tienen que hacer para llegar hasta ahí. Entonces, dentro de todo eso está, que es una parte muy importante del proyecto, está esto que es la vocación. Y para clarificarla, están todos estos elementos que yo les he mencionado, donde ustedes a través, sobre todo de la información, pueden tomar las mejores decisiones. Es como que uno hace una investigación de qué es lo que te ofrece el mercado académico y laboral y qué es lo que uno necesita para poder concretar lo que se proyecta hacia el futuro. Eso por una parte. Estoy viendo el chat. Es importante que ustedes revisen dentro de las publicaciones oficiales, por ejemplo, los requisitos. Ustedes revisan en la página del DEMRE, www.demre.cl. Ahí está la información desde la primera PSU, creo, hasta ahora que estamos en la PDT. Y ustedes pueden ver que año a año se van modificando los requisitos en cuanto a ponderaciones, los requisitos, por ejemplo, en cuanto a pruebas especiales, que es importante que ustedes también analicen eso, y la información concreta que ustedes necesitan del acceso a las carreras, que eso va cambiando, como les digo, año a año. Pero también es importante que ustedes conozcan a través de las distintas, en este momento yo creo que es más virtual el tema, pero de los distintos canales que pueden acceder, cómo son las universidades, conocer, como les digo, las diferencias de una carrera en una universidad y en otra, tanto en su malla, en la malla, yo sé que de repente es súper difícil conocer los ramos, de qué se tratan, porque los nombres son medio confusos, pero ahí de partida ustedes pueden saber cuántos años dura, si por ejemplo tiene esto de un año más y sacar un magíster, o si salen con una especialidad, porque puede ser que la misma carrera en distintas universidades, en algunas tenga una especialidad y en otras no. Entonces ahí ustedes pueden ir analizando. O por ejemplo, con el tema de la ingeniería civil, hay universidades que tienen solo ingreso por plan común y otras universidades que tienen solo ingreso directo a la mención y otras que tienen ambas, como por ejemplo la Federico Santa María. Ya. Voy a volver a compartir.
para ir cerrando. No sé si tienen alguna duda. Bueno, si Joana te gusta historia, lo primero es empezar por pensando, por ejemplo, en pedagogía, pero también hay alternativas. Puedes trabajar, pensar en el área, por ejemplo, de ciencias políticas, eh, también en el área de la antropología, la arqueología. Estas son alternativas. Bueno, y para ir cerrando, algunas recomendaciones finales. Hagan una lista en donde consideren todas estas variables que ya les he mencionado. Recuerden que cuando ustedes postulan no es a una carrera, ustedes tienen 10 cupos para postular en orden de preferencia, entonces podemos pensar en alternativas, en un plan A, B, C, D, etcétera. Conozcan las experiencias de otras personas que se han desarrollado en las áreas o en las carreras que a ustedes les interesa. Ojalá participen de foros, de también seguir en redes sociales a las universidades para saber qué actividades. No, como les digo, no se limiten a una alternativa, hay más de de un camino, digamos, para llegar a lo que a ustedes les interesa. Y súper importante, establezcan cuáles son las cosas que ustedes, como les dije hace un rato, son capaces de negociar, cuáles son sus prioridades, establezcan cuáles son sus prioridades dentro de este proyecto de vida para que sepan tomar las mejores decisiones cuando elijan una carrera. ¿Ya? Y por supuesto, para tener una mejor elección con menos probabilidades de equivocarse, hay que informarse. Eso es lo fundamental. No sé, consulta. Estoy viendo en el chat, parece que no. Bueno, espero que les haya servido. ¿De qué manera puede ejercer un psicólogo? Bueno, los psicólogos podemos ejercer también de un montón de formas. Puede ser desde el ámbito clásico conocido como el clínico, que es como el, el psicólogo que atiende pacientes, que probablemente tiene consulta o que trabaja en el ámbito de la salud. También puede ser en el ámbito académico. Hay muchos psicólogos que nos dedicamos al área de la educación escolar, eh, que es un área relacionada también con el aprendizaje. También puede ser desde el área de los peritajes, en psicología jurídica, en el ámbito también desde la empresa, el tema recursos humanos y desarrollo organizacional. Ahí hay un área súper importante. Así que eso.
Necesito orientación para elegir una carrera, algo que tuviera idiomas, matemática y te permitiera... bueno, yo creo que conjugue esos elementos podría ser ingeniería comercial o algo relacionado con el tema de administración, economía, eh, porque eso te da esa flexibilidad. Ahora, en dónde ejercer va a depender mucho de dónde te desenvuelvas, Bárbara, donde sea tu especialidad a lo mejor, en qué mercado. ¿Las ingenierías tienen inglés? Sí. La mayoría tiene inglés, de hecho, muchas veces es un ramo obligatorio. ¿El derecho es sí o sí con personas o tiene área de investigación o algo así? Más que área de investigación, en derecho muchas veces trabaja como en el tema de políticas públicas, por ejemplo, o en el ámbito organizacional. Entonces podría no necesariamente estar a trabajar como en una fiscalía, por ejemplo, o en algo relacionado solo con personas. Diferencia entre ingeniería civil y arquitectura. Uf, bueno, son súper diferentes. Arquitectura tiene mucho más que ver con estructura, arte, un tema más estético. En cambio, la ingeniería civil se relaciona más con infraestructura, quizá a nivel eh, como más, en tamaño quizá más grande, como puentes, como estoy pensando en la ingeniería civil. Eh, entonces, y además la relación en términos de desarrollo de un ingeniero civil en eh, su posición dentro de un equipo que desarrolle un proyecto va a ser distinta al del arquitecto. ¿Dónde ejerce profesión un ingeniero civil industrial? En cualquier ámbito de la industria. Por eso es tan variado como un ingeniero comercial. ¿Alguna otra consulta? De nada, Rodrigo. No sé si alguien tiene más dudas. Bueno, mientras les doy algunos tips. Ustedes cuando empiecen a organizar su postulación, yo les recomiendo que desde ya vayan haciendo su lista de las top 10 carreras, universidades, para que vayan viendo qué información también les va faltando. Ahí ustedes pueden revisar si no saben cuál poner primero, cuál poner después, qué desconocen, si aspectos de la carrera o de las universidades. Me encantaría estudiar algo con el desarrollo humano. Bueno, con el desarrollo humano puede ser psicología, terapia ocupacional, antropología, depende de qué aspecto del desarrollo humano. Urbano. Ah. Bueno, con el desarrollo urbano, sí, por arquitectura. ¿Qué tanto importa la universidad en el campo laboral? Yo creo que importa sobre todo al principio,
porque después a medida que uno se va desarrollando en la carrera, uno también le va dando ciertas características a su propio currículum, uno va armando su perfil, digamos. Y claro, uno se puede ir perfeccionando, entonces a lo mejor si estudiamos en una universidad que no resulta tan prestigiosa, de repente podemos hacer un curso de posgrado en una universidad que sí sea prestigiosa y ahí cambia completamente nuestro currículum, o también podemos tener algún curso de capacitación que nos diferencie del resto que tuvo una formación similar a la de nosotros. ¿Es bueno tener más opciones? Es necesario, porque de hecho eso automáticamente baja el nivel de estrés que nosotros podamos tener respecto de la toma de decisión. Si nosotros tenemos alternativas y esas alternativas, aunque la más mala, de repente uno lo analiza y no es tan mala, eh, yo les aseguro que probablemente van a tener un mejor desempeño en la prueba que si tienen solo una alternativa y se la están jugando todo por solo una alternativa. Es poco probable, Catalina, si te metes a cualquier cosa y que te termine gustando. Yo en ese caso, cuando de verdad uno está súper perdido y que ha obtenido un buen puntaje en la prueba que te permite, por ejemplo, postular un programa de bachillerato, yo lo recomiendo. En especial cuando pasa eso, que uno no tiene muy claro qué es su alternativa académica. Eh, Más que algunas personas lo piensan como una vía alternativa cuando el puntaje no te alcanza, yo creo que esa no es la indicación. Yo creo que es cuando de verdad uno no tiene claro qué estudiar. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Qué hago si también me gusta la música y el arte, pero no quiero morir de hambre? Bueno, hay que buscar de repente dentro del rubro de la música o del arte, eh, quizá hay carreras como ingeniería en sonido, podría ser, que se vinculen con esa temática y que a lo mejor tengan un mayor desarrollo en cuanto a las proyecciones laborales de esas carreras. Me gusta la escritura, pero no sé si me puedo dedicar a eso. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo, Isidora, que escribas mucho, pero que además estudies algo que a lo mejor complemente ese interés por la escritura. Podríamos pensar en literatura o en periodismo, pero no dejar de escribir. Que si hay rivalidad entre los ingenieros de las distintas universidades, de la Chile y la Cato. Rivalidad no creo. Yo creo que de repente, y no solo de la Chile y la Cato, como que los profesionales de las distintas universidades eh, como que empatizan porque son sus casas de estudio, entonces probablemente eh, hay alguna alianza con respecto a la formación, conocen, son similares, pero no, rivalidad no. Catalina, Ingeniería Civil, Plan Común, depende de la universidad. Me gusta la biología y la química. Tampoco me quiero morir de hambre. Bueno, yo no tengo claro, así como en cifras, las proyecciones laborales de las distintas carreras, pero de repente puedes revisar en las ingenierías civiles relacionadas con la biología y con la química. Ahora, con química también está toda la línea que tiene que ver con el tema medioambiental y ahí probablemente no te vas a morir de hambre.
¿Alguna otra consulta? Las proyecciones laborales en mifuturo.cl. Ya, bueno, creo que ya estamos en la hora. De verdad espero que, que les sirvan estos tips, que ustedes puedan tomar de verdad las mejores decisiones y que se tomen su tiempo. Esto les va a requerir tiempo, van a tener que invertir de su tiempo en averiguar, en reflexionar, en analizar. Entonces no lo dejen para último minuto, vayan viendo sus distintas alternativas y vayan priorizando qué es lo que de verdad para ustedes es la mejor opción y de ahí hacia abajo ir haciendo una lista para que cuando tengan que tomar una decisión tengan mayor claridad de cuáles son sus opciones, sus posibilidades en cada una. ¿Ya? Y les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien. Chao.